Esther era una joven común y corriente, huérfana que nunca imaginó que su vida cambiaría el destino de una nación entera. Pero de repente todo se puso patas arriba. De niña desconocida pasó a ser reina de uno de los imperios más grandes del mundo. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas se convirtió en una pesadilla. Se estaba gestando una conspiración mortal y su pueblo, los judíos, fueron condenados a muerte. Esther se encontró en una encrucijada aterradora. La vida de miles de personas dependía de ello y cualquier paso en falso podía ser fatal. ¿Tendría el coraje de enfrentarse al poderoso rey y exponer al villano detrás de todo? Estás a punto de descubrir cómo una joven sencilla, en medio del miedo, el peligro y la duda, salvó a todos los judíos. Esther era una muchacha judía sin grandes ambiciones. Huérfana desde muy temprana edad, fue criada por su primo Mardoqueo, un hombre de firme fe y sabiduría. Vivían en Susa, una tierra extranjera, donde el pueblo judío no era precisamente bien considerado. Para Esther, su vida parecía seguir el curso natural de cualquier joven de aquella época. No esperaba grandes aventuras y mucho menos imaginaba que su destino podría cruzarse con el de un reino poderoso. La vida de Esther pasó casi desapercibida, como si fuera una hoja más al viento, sin mayores acontecimientos. Pero lo que no sabía era que, incluso en medio de esta calma, algo grandioso estaba por suceder. A veces el silencio antes de la tormenta es la señal de que algo extraordinario está en camino. Mientras tanto, el palacio real hervía de nuevas intrigas. El rey Jerjes, gobernante del vasto imperio persa, había decidido que su esposa, la reina Vasti, ya no cumplía sus propósitos. Un simple momento de desobediencia por su parte le hizo tomar una decisión irreflexiva. Destituyó ella y buscar una nueva reina. Las trompetas resonaron por todas partes, anunciando que el rey convocaría a las jóvenes más bellas del imperio para elegir una nueva esposa. El palacio de Susa era un lugar donde los vientos de poder cambiaban rápidamente y el orgullo del rey Jerjes, tan vasto como su imperio, había resultado herido. La reina Vasti, que alguna vez fue un símbolo de belleza y autoridad, ahora era solo una sombra del pasado. Por negarse a obedecer una orden pública del rey, Vasti fue destituido del trono y desterrado de la corte. El decreto era claro. El trono de la reina estaba vacante y se elegiría una nueva mujer para ocuparlo. Fue entonces cuando las trompetas volvieron a sonar, anunciando que los jóvenes de todo el reino debían ser tomados al palacio. El propio rey elegiría a su nueva esposa. Y, en medio de todos estos trastornos, la joven judía llamada Esther fue llamada a participar en este proceso. Sin imaginar nunca que llegaría a tan imponente lugar, Esther, de corazón humilde y modales discretos, fue llevada al palacio, donde se decidiría el destino de muchas vidas. En el gran salón había muchísimas mujeres jóvenes, cada una más deslumbrante que la otra. Los altos muros, los largos pasillos, el brillo de las joyas y los susurros de los sirvientes creaban una atmósfera de tensión y expectación. Nadie sabía a quién elegiría el rey, pero todos sabían que esta decisión cambiaría sus vidas para siempre. Entre tantas jóvenes que llegaban a palacio, Esther parecía ser solo una más entre tantas bellezas. El ambiente estaba lleno de vanidad y ambición. Cada niña traía consigo la esperanza de convertirse en la elegida, la nueva reina. Pero algo en Esther era diferente. No era su riqueza, porque no la tenía. Tampoco sus orígenes, que mantuvo cuidadosamente en secreto. Era algo en sus ojos, en su forma de ser. Sin darse cuenta, Esther cautivó los corazones de todos los que la rodeaban, incluso del rey Jerjes. Cada día, las jóvenes pasaban por rituales de belleza y preparación, pero el favor siempre parecía inclinarse hacia Esther. Había una gracia silenciosa en sus gestos, una calma que transmitía seguridad. No era solo la belleza exterior, era algo más profundo, algo que ningún espejo podía reflejar. Cuando finalmente llegó el momento de que el rey tomara su decisión, Esther fue elegida. Contra todo pronóstico, la joven huérfana, la niña judía de origen sencillo, fue coronada reina. Pero el destino tenía planes más grandes para ella que simplemente llevar una corona.
Esther aún no lo sabía, pero su nueva posición pondría sobre sus hombros un peso que nunca imaginó que llevaría. Su presencia en el trono tenía un propósito, algo que trascendía el lujo y el poder que la rodeaba. Mientras Esther se adaptaba a la vida en palacio, rodeada de lujo e intrigas, Mardoqueo, su fiel primo, permanecía vigilante a las puertas del palacio. Sabía que a pesar de su ascenso al trono, Esther todavía necesitaba ser cautelosa. El mundo que lo rodeaba era tan inestable como un mar embravecido. Y fue precisamente en este ambiente de incertidumbre que Mardoqueo hizo un descubrimiento que cambiaría el curso de los acontecimientos. Un día, mientras estaba parado en la puerta del palacio, Mardoqueo escuchó una conversación que lo dejó en alerta. Dos de los oficiales del rey, Bigta y Teres, conspiraron en secreto contra la vida de Jerjes. La conspiración era peligrosa y la traición parecía inminente. Sin perder tiempo, Mardoqueo actuó. Envió un mensaje urgente a Esther, contándole todo lo que había oído. Esther, sin dudarlo, le contó al rey el malvado plan, mencionando que la información había venido de Mardoqueo. La lealtad de su prima no pasó desapercibida. El rey, agradecido de que le hubieran salvado la vida, hizo registrar el acto de Mardoqueo en los libros de crónicas del reino, un detalle que muchos podrían haber considerado insignificante, pero que, más adelante, sería de suma importancia. Sin embargo, aunque se evitó la traición, una nueva sombra se acercó al reino. Había un hombre en el palacio, un consejero ambicioso y peligroso llamado Amán. Tenía los ojos fijos en el poder y el deseo de venganza ardía en su pecho. Y Mardoqueo, sin saberlo, ya se había convertido en su principal objetivo. Amán, el hombre que cada vez se destacaba más en el reino, era ahora el segundo al mando, justo debajo del rey Jerjes. Caminaba por los pasillos del palacio con postura arrogante y su sed de poder crecía cada día. No le bastaba con ser respetado, quería ser adorado. Entonces se emitió un decreto. Todos debían inclinarse ante Amán. Para él, era un símbolo de su grandeza, un reconocimiento público de su autoridad. Pero, en medio de esta multitud postrada, había una figura que se mantuvo firme. Mardoqueo, el primo de Esther, se negó a ceder. La actitud de Mardoqueo no pasó desapercibida. Cada vez que ignoraba la orden de reverenciar a Amán, la ira del consejero aumentaba. El orgullo de Amán no pudo soportar tal afrenta y el desprecio de Mardoqueo se convirtió en una obsesión para él. Pero Amán no era un hombre de buscar venganza de una manera sencilla. Quería algo grandioso, algo que sirviera de ejemplo a cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. La ira de Amán creció tanto que ya no se contentaba con castigar solo a Mardoqueo. Quería destruir a todo el pueblo judío. Esa ofensa personal se convirtió en un plan de genocidio. Con astucia y crueldad, Amán convenció al rey Jerjes para que firmara un decreto ordenando el exterminio de todos los judíos del reino. A medida que el decreto se difundió por las provincias, el peligro que antes parecía lejano ahora se acercaba rápidamente. ¿Qué haría Esther cuando descubriera el terrible plan de Amán? Estaba a punto de ocurrir una masacre y ya se había fijado la fecha. La frialdad de Amán era aterradora. Para él, esto no era solo una vendetta personal, sino una forma de consolidar su poder eliminando cualquier oposición que pudiera surgir. El decreto fue enviado a todas las provincias, sembrando miedo y desesperación entre los judíos. En cada provincia, en las calles y plazas, el miedo se apoderó de ellas. Los judíos estaban ahora condenados a la destrucción total y la desesperación se apoderó de las familias. La fecha fijada para la masacre parecía una pesadilla de la que nadie podía despertar. No hubo escapatoria. Era como si una sombra gigante estuviera a punto de tragarse a toda la gente. Mardoqueo, al enterarse del decreto, rasgó sus vestidos y se cubrió con cilicio y ceniza. Fue un gesto de profunda tristeza y clamor. Caminó por las calles de Susa lamentándose en voz alta, mientras su corazón buscaba una salida, una solución que nadie podía ver. Pero había esperanza. Mardoqueo sabía que había una persona, y solo una, que podría interceder ante el rey, Esther.
Afuera de las puertas del palacio, Mardoqueo envió un mensaje desesperado a su primo. Sus palabras fueron claras y contundentes. El destino de todo su pueblo estaba en sus manos. Esther se encontraba ahora en una posición privilegiada, pero también peligrosa. Revelar su identidad como judía podría costarle la vida. Acércate al rey sin ser llamar también significaba enfrentarse a la muerte. Pero Mardoqueo, sabiamente, dejó un mensaje que resonó en el corazón de Esther. Quizás por eso viniste al reino. Esas palabras pesaban mucho sobre sus hombros. Sabía que no podía esconderse más. Todo su pueblo fue condenado a muerte y ella era, quizás, la única persona con poder suficiente para evitar esta tragedia. Pero el riesgo era inmenso. Esther, con el corazón apesadumbrado, tomó una decisión valiente. Si iba a afrontar este desafío, no lo haría sola. Sabía que necesitaría fuerza más allá de la que sus palabras podían ofrecer. Llamó a Mardoqueo y a todos los judíos de Susa a ayunar durante 3 días. Durante este tiempo nadie debe comer ni beber. También se retiró demasiado rápido, buscando a cada minuto dirección y coraje para afrontar lo que estaba por venir. El palacio, tan grandioso e imponente, parecía sofocante mientras Esther ayunaba en silencio. Cada comida saltada era un recordatorio de un peligro inminente. Cada oración hecha, una súplica por un milagro. Los 3 días transcurrieron como si el tiempo estuviera congelado, mientras el mundo de Esther pendía de un hilo. Pero al final de esos días, su corazón se decidió. Si era para enfrentar al rey, que así fuera. Si tuvo que morir, que entregue su vida por una causa mayor. Después de 3 días de ayuno y oración, Esther se preparó para el momento decisivo. Vestida con sus mejores ropas reales, caminó por los pasillos del palacio con el corazón acelerado, sabiendo que la vida de todo su pueblo dependía de su coraje. Cada paso que daba sonaba como una pandereta en el tenso silencio del palacio. Acercarse al rey sin ser llamado era un acto de extremo peligro, y muchos antes que ella habían pagado con la vida esa audacia. Pero en ese momento Esther supo que no había otra opción. Cuando finalmente llegó al gran salón, el rey estaba sentado en su trono, rodeado de sus consejeros y guardias. Todo ojos vueltos para ella. El salón, normalmente tan imponente, ahora parecía pequeño dada la gravedad del momento. El destino de Esther y el de todo su pueblo dependía de la reacción del rey. Podría ordenar su ejecución o extender su cetro de oro, símbolo de perdón y aceptación. El tiempo pareció detenerse mientras Esther esperaba, el silencio pesado y tenso. Y entonces, con un gesto que hizo que su corazón se acelerara, Jerjes extendió hacia él el cetro de oro. Esther estaba a salvo, al menos por ahora. Se había superado el primer obstáculo, pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. Ella no hizo su pedido de inmediato. En cambio, invitó al rey y a Amán a un banquete. La elección fue estratégica. Sabía que necesitaba tiempo y una oportunidad perfecta para revelar sus verdaderas intenciones. El juego apenas comenzaba y Esther tenía que tener cuidado. El banquete se preparó con todo el lujo y esplendor que podía ofrecer el palacio de Susa. Esther, siempre mesurada y cautelosa, tenía el control, pero por dentro su corazón seguía latiendo con fuerza. La tensión en el aire era palpable, pero el rey, satisfecho con la invitación, parecía relajado. A su lado, Amán, lleno de orgullo, ni siquiera sospechaba las verdaderas intenciones de la reina. Para él, estar en un banquete privado con el rey y la reina era un honor que solo confirmaba su posición de poder. Sin embargo, Esther sabía que tenía que ser inteligente. Aún no había llegado el momento de revelar su petición. Durante el banquete, el rey le preguntó qué quería, garantizándole que le concedería cualquier cosa, hasta la mitad del reino, si así fuera. Pero en lugar de hacer su llamamiento en ese momento, Esther lo invitó a un segundo banquete al día siguiente. Su paciencia fue su mejor arma. El plan se estaba diseñando cuidadosamente y cada paso debía darse en el momento adecuado. Amán salió de ese primer banquete más arrogante que nunca, convencido de que su posición al lado del rey era inquebrantable.
Pero lo que no sabía era que Esther estaba moviendo las piezas con cuidado. La reina estaba preparando el escenario para la revelación que cambiaría todo. Esa noche, después del primer banquete, mientras Amán dormía contento y el palacio estaba en silencio, el rey Jerjes se sintió invadido por la inquietud. El sueño se le escapó, como si el propio destino quisiera mantenerlo despierto. En lugar de descansar, les pidió que trajeran los registros del reino, los libros que relataban los hechos y acontecimientos importantes que habían ocurrido bajo su reinado. Tal vez, pensó, esto le ayudaría a pasar el tiempo hasta que volviera el sueño. Mientras se leían los registros, una historia llamó su atención. Era el relato de cuando Mardoqueo, años antes, descubrió una conspiración contra su vida y evitó un asesinato. Jerjes dejó de escuchar las monótonas palabras y se centró en este episodio. El hombre que le había salvado la vida no había sido recompensado. ¿Cómo había pasado esto desapercibido? El rey, curioso y perturbado por esta revelación, inmediatamente convocó a sus consejeros para discutir lo que se debía hacer en honor de Mardoqueo. A la mañana siguiente, mientras el palacio aún estaba despierto, Amán entró a ver al rey con la intención de pedir la muerte de Mardoqueo. Pero antes de que pudiera hablar, Jerjes preguntó, ¿qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? Amán, convencido de que el rey se refería a él, respondió con entusiasmo, este hombre debe ser vestido con ropas reales, colocado en el caballo del rey y llevado por la ciudad, anunciando al mismo tiempo que es honrado por el rey. Amán, lleno de expectación, no podía prever el shock que estaba por venir. Entonces el rey dijo, «Ve y hazle esto al judío Mardoqueo». La humillación de Amán ese día fue amarga. Él, que creía que sería honrado, tuvo que conducir a Mardoqueo por las calles, vestido con ropas reales, montado en el caballo del rey, mientras proclamaba en voz alta, «Así se hace con el hombre a quien el rey quiere honrar». Cada palabra salía de su boca como una espina. Las personas que observaban la escena apenas podían creer lo que vieron. Mardoqueo, el judío que tanto despreciaba a Amán, ahora estaba siendo exaltado ante todos. La grandeza de Amán comenzó a desmoronarse ante los ojos de todos. Al final del día, Amán regresó a su casa desesperado y con el rostro marcado por la vergüenza. Pero apenas tuvo tiempo de recomponerse, ya que pronto lo convocaron al segundo banquete de Esther. Todavía no sabía que se avecinaba el verdadero golpe. En el banquete, junto al rey, Esther finalmente decidió revelar su petición. Fue el momento en que ella había con cuidado preparado. Con voz firme y tranquila, Esther le dijo al rey que su pueblo estaba a punto de ser destruido. Y luego, con valentía, reveló algo que hasta entonces había mantenido en secreto. «Soy judía». Jerjes se sorprendió. Su reina, la mujer a la que tanto estimaba, era una de las personas que habían sido condenadas a muerte por decreto propio, ideado nada menos que por Amán, el hombre sentado a su lado. El impacto de la revelación fue inmediato. Jerjes, vencido por la ira, se levantó y salió al jardín en busca de claridad. Cuando el rey regresó del jardín, se encontró con una escena que sellaría el destino de Amán de una vez por todas. El consejero, en su desesperación, se había arrojado a los pies de Esther para implorar clemencia, pero, al ver esto, Jerjes interpretó el gesto como un ataque a la reina. Su ira explotó. Amán, que había planeado la destrucción de todo un pueblo y había tratado de manipular al rey, ahora enfrentaría el castigo que él mismo había planeado. Sin perder tiempo, Jerjes ordenó que ahorcaran a Amán solo, fortaleza que había construido para Mardoqueo. Con la caída de Amán, el peligro inmediato parecía haber pasado, pero el decreto que condenaba a los judíos todavía estaba en vigor. Esther, con su valentía y astucia, no había terminado su misión. Ella suplicó al rey que salvara a su pueblo, y Jerjes, que no podía revocar su propio decreto, permitió que los judíos se defendieran el día señalado para la masacre. Así, Mardoqueo fue elevado a una posición de gran influencia, y el pueblo judío, que anteriormente estaba al borde del exterminio, se unió y derrotó a sus enemigos. Finalmente se restableció la paz.
Mardoqueo se convirtió en uno de los principales hombres del reino, y Esther, la reina que había arriesgado su vida por su pueblo, se convirtió en un símbolo de coraje, fe y determinación. Demostró que, incluso ante el miedo, cuando el destino llama, debemos tener el coraje de responder. La historia de Esther nos enseña lecciones profundas sobre el coraje, sobre la fe y sobre cómo una sola persona, a través de actos de valentía, puede cambiar el destino de muchos. ¿Qué lecciones podemos extraer de su historia para nuestras vidas hoy? En primer lugar, la valentía de Esther es una de las lecciones más importantes e impactantes. Ante un peligro real y mortal, decidió levantarse y enfrentar el miedo, poniendo la vida de su gente por encima de la suya propia. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos frente a desafíos que parecen insuperables? La valentía de Esther nos enseña que, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra, es posible encontrar la fuerza para actuar. A veces nos colocamos en posiciones inesperadas, y puede ser que hayamos terminado donde estamos precisamente para marcar la diferencia en el momento más crucial. Además del coraje, la fe de Esther es otra lección esencial. Antes de tomar cualquier decisión, buscó apoyo espiritual, ayunando y orando, sabiendo que la verdadera fuerza proviene de algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que no debemos confiar únicamente en nuestros propios esfuerzos, sino buscar orientación, sabiduría y equilibrio en tiempos de incertidumbre. La fe es lo que nos sostiene cuando las circunstancias parecen estar fuera de control. La historia también nos muestra el poder de la planificación estratégica. Esther no actuó apresuradamente. Fue paciente, elaboró su plan sabiamente y esperó el momento adecuado. En nuestras vidas, esta paciencia y planificación son fundamentales para afrontar situaciones complejas. La solución no siempre llega con prisas, sino con la estrategia adecuada y en el momento adecuado. Y finalmente, la historia de Esther nos enseña acerca de la importancia de utilizar nuestra influencia para el bien. Esther estaba en una posición privilegiada, pero no usó su poder solo para su propio beneficio. Ella arriesgó todo para salvar a su pueblo. Nos recuerda que no importa cuál sea nuestra posición o influencia, siempre podemos marcar una diferencia en la vida de alguien. Si tenemos la oportunidad de ayudar, debemos actuar con generosidad y justicia. Estas lecciones de coraje, fe, sabiduría y altruismo son eternas. Y así como lo hizo Esther en su tiempo, estamos llamados a aplicarlos en nuestras vidas. Si te gustó la historia de Esther y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.